Gracias, muy buenos días. Votaré afirmativamente para esto es mi intervención de hoy, pero sobre todo para explicar los alcances de la reforma al artículo 379 del Código de Trabajo. Se modificó el párrafo cuarto para que ahora diga: si en sentencia final se declara que los motivos de la huelga son imputables al patrono por incumplimientos graves del contrato de trabajo, el patrono deberá pagar los salarios correspondientes a los días que hubiese durado la huelga. Para todos los efectos, esto significa que la huelga no se paga. Los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, que vayan a huelga, no recibirán el pago, salvo pacto en contrario en el sector privado. Se han dicho muchas cosas que no son correctas, históricas y de interpretación. Me referiré a ellas para aclarar una serie de falsedades que se han dicho. Lo más importante que hay que decir es que este principio que se incluyó en el párrafo cuarto del artículo 379 no es una novedad. No es una novedad, así ha existido en la legislación costarricense desde el Código de 1943. Dicha normativa del Código del 43 fue defendido por el presidente de la República de aquel entonces, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, en su mensaje de mayo del 1 de mayo. Dijo, comillas: ha sido ya elaborado y sometida en días pasados a conocimiento de los señores diputados el Código de Trabajo que abarca las relaciones entre obreros, entre patronos y entre patronos y obreros con motivo del trabajo. Su articulado se inspira en las disposiciones vigentes sobre la materia en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, España, México y Venezuela, en algunos de los Estados Unidos de América y muy particularmente en las convenciones y recomendaciones de la OIT. Con absoluta firmeza creo que no hay razón para que se sienta amenazado ningún buen costarricense por este conjunto de disposiciones claras, humanas y sencillas, que no son más que el resultado de un largo y cuidadoso estudio de la realidad nacional y de un afán de armonizar en forma razonable los justos intereses de las distintas clases sociales que integran nuestra nacionalidad. Y aquí un mensaje para los compañeros socialdemócratas del Partido Liberación Nacional y de cualquier otro partido. Por su parte, la organización filosófica y política Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, formada por destacados costarricenses como Rodrigo Facio, Fabián Dobles, Daniel Oduber, Alberto Cañas e Isaac Felipe Azofeifa, a pesar de que mantuvieron una actitud crítica de las políticas seguidas en los primeros años del gobierno de Calderón Guardia, sí, doña Frangi, el 15 de septiembre de 1943, en el periódico La Tribuna, señalaron, y qué bueno que los socialdemócratas vuelven a ver, abro comillas: la nueva legislación social es democrática y beneficiosa para patronos, obreros y para todo el país como un todo. El tal código no viene a poner en peligro intereses legítimos de nadie y que, en consecuencia, debe merecer apoyo en general, repetimos, de cuantos deseen que la evolución del país se lleve a cabo mediante la reforma legislativa y no mediante la violencia social. De conformidad con lo regulado por la OIT y las legislaciones de sus países miembros, desde esa época, en los artículos 364 y 371, 364 y 371 del Código de Trabajo original de 1943, se definió la huelga como el abandono temporal de trabajo y se establecieron ciertos principios. Esos principios básicos recogen de forma clara la naturaleza y la esencia de la huelga, que incluye la disposición del trabajador de perder o poner en riesgo su salario con base en la convicción de que los fines que se persiguen son totalmente justos y están dispuestos a asumir ese costo por su lucha. De tal forma, desde siempre se ha dado la suspensión, contrato y el no pago del salario desde el inicio de la huelga. Son muchos los antecedentes que comprueban esa esencia de la huelga, pero dado que fue mencionada con mucha vehemencia durante el primer debate por mi querido compañero el diputado Villalta Flores Estrada,
la huelga del aguinaldo es, contrario a lo dicho por él, un ejemplo de que la huelga no se paga. Resulta muy ilustrativo recordar lo narrado por el profesor Javier Oliveres Campo en su artículo titulado La huelga del aguinaldo 1959-1960. Comillas, los trabajadores soportaron durante 27 días sin salario con el acoso de la policía que aún tramaba sus rasgos militares de usanza en la época. Y más recientemente, el 6 de abril de 2016, se publicó que el Ministerio de Educación, comillas, rebajará salario a quienes vayan a la huelga, ya están activados los protocolos para quienes suspendan labores, se les rebaja el salario. Y al respecto, el señor Gilberto Cascante, presidente de la ANDE, manifestó, comillas, los educadores están dispuestos a esos rebajos, pues consideran que con proyectos como el de educación dual o de salario único, en el momento en que se aprueben, verán afectados aún más sus salarios. Estos ejemplos son una muestra clara de la naturaleza y la esencia de la huelga y comprueban que los trabajadores y la dirigencia sindical siempre han tenido claro que su lucha conlleva el no pago del salario, ya que se aplica el conocido principio sin trabajo no hay salario, que ha sido recogido por la Sala Segunda, Resolución 2002-259. Y quiero volver al Código de Trabajo de 1943. El artículo 365 decía, comillas, la huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en la empresa, lugar o negocio en que se declare por todo el tiempo que ella dure. Y el artículo 371 establecía, si los tribunales de trabajo declaran que los motivos de una huelga legal son imputables al patrono por incumplimiento del contrato o contratos de trabajo, por negativa injustificada a celebrar una convención colectiva o por maltrato o violencia contra los trabajadores, condenarán a aquel al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Luego llegó la reforma procesal laboral en el año 2016. Ahí se estableció en el artículo 386 vigente hasta el día de hoy. Si la huelga fuera declarada legal por los tribunales y se determinara además en la misma resolución que los motivos de la huelga son imputables al empleador o a la empleadora por incumplimiento grave, colectivo de trabajo o el incumplimiento generalizado de los contratos de trabajo, del arreglo conciliatorio, de la convención colectiva o del auto arbitral, por negativa a negociar una convención colectiva, a reconocer a la organización sindical, a reinstalar a los representantes de las personas trabajadoras a pesar de existir sentencia firme que así lo ordene, o por maltrato o violencia contra los trabajadores o los trabajadores, condenará a aquel al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos permanezcan en la huelga. Así lo dice el Código actual. La liquidación respectiva se realizará por medio del proceso de ejecución de sentencia. Lo anterior permite concluir que lo ocurrido el año pasado y el año antepasado solo se debe a una incorrecta interpretación del artículo 379 modificado por la reforma procesal laboral, ya que algunos entendieron que este numeral prohibía el rebajo del salario de los huelguistas hasta que la huelga fuera declarada ilegal, lo cual resulta contrario a la correcta hermenéutica jurídica, pues esta norma solo regula las consecuencias por esa declaratoria de ilegalidad, lo cual no tiene relación alguna con el pago o no de los días holgados o no trabajados, ya que el contrato se encuentra suspendido. Y actualmente, conforme a la modificación realizada mediante a la reforma procesal laboral, se señala, artículo 379, la terminación de los contratos de trabajo o en su defecto el rebajo salarial o cualquier tipo de sanción solo será procedente a partir de la declaratoria de la ilegalidad de la huelga. Es importante remarcar que esta actual redacción del artículo 379 obedeció al espíritu y la finalidad del legislador de hacer un ajuste a la regulación sobre las consecuencias por la participación de una huelga declarada ilegal. Esta intención quedó claramente plasmada en la norma mediante la utilización de la locución adverbial en su defecto, lo cual no deja lugar a dudas de que el trabajo salarial allí señalado es una consecuencia opcional que solo aplica cuando no se da la terminación del contrato de trabajo. Adicionalmente, dado que durante la huelga no existe el salario porque el contrato está suspendido, resulta simple y lógico determinar
que ese rebajo salarial se da sobre los salarios efectivamente devengados por el trabajador una vez que se ha reincorporado a sus labores. Entonces la pregunta, compañeros, es ¿de dónde sale este galimatías? ¿Quién es el responsable de esta interpretación incorrecta del artículo 379? La torta se la jaló la Sala Constitucional en la sentencia número 2011-10.832 de las 14:30 horas del 12 de agosto del 2011. Ahí se malinterpretó el artículo 377 vigente en ese momento del Código de Trabajo. Se dijo que el rebajo salarial o cualquier tipo de sanción solo sería procedente a partir de la declaratoria de ilegalidad. La Sala Constitucional, actuando como un Senado, legisló y legisló incorrectamente. Dijo la Sala: no podrían ser despedidos ni sus salarios rebajados, ni tampoco sancionados de forma alguna por la mera participación en la huelga, ya que de lo contrario se estaría produciendo una lesión a sus derechos fundamentales en los términos completados y desarrollados en los anteriores considerandos. La Sala reafirma lo expresado en el anterior considerando 4 en cuanto a los alcances de esta sentencia, lo es para los conflictos colectivos del sector privado. Y sin embargo, después de 2016, esta sentencia, sin ninguna lógica, se siguió aplicando al sector público. Es decir, quien metió la pata fue la Sala Constitucional, actuando como Senado, y esta Asamblea Legislativa se dejó que le metieran ese gol. Ustedes dirán que esta es una interpretación mía. Quiero decirles que la Sala Constitucional, al contestar la consulta de constitucionalidad que le hicimos varios diputados, coincide plenamente en que la Sala Constitucional en el 2011 metió la pata. No lo digo yo, lo dice y lo reconoce y lo confiesa la propia Sala Constitucional. Cito la consulta de constitucionalidad. La posición de la Sala puede considerarse defectuosa ab origine para llegar a la conclusión que les leí. En ese sentido, debe indicarse que el artículo 377 del Código de Trabajo señala los efectos jurídicos de la declaratoria de ilegalidad de la huelga, pero una revisión exhaustiva de los argumentos para llegar a esa conclusión de mantener el pago de los salarios no es clara, ni se aborda adecuadamente. Incluso es omisa, pues carece de la justificación y fundamentación que se requiere. Es decir, la Sala Constitucional, gracias a la consulta de constitucionalidad que le hicimos, reconoce que metió la pata en el 2011. No lo digo yo, lo dice la propia Sala Constitucional. Y no solamente eso, si nos vamos a los votos salvados de los magistrados Ginesta Lobo y Castillo Víquez en el 2011, ya ellos advertían que la mayoría de la Sala, ese Senado, estaba metiendo la pata, estaba cometiendo un gran error. Dijeron ellos en ese voto salvado: la interpretación conforme al derecho de la Constitución dispuesta por la mayoría de ese tribunal, adicionalmente, cambia de manera radical y absoluta el sentido, el tenor literal, repito, el tenor literal y los fines de la norma que se pretende interpretar, con lo que, lejos de interpretar, se legisla. No lo digo yo, lo dijeron los magistrados en el voto salvado. Se legisla y reforma, sustituyendo el órgano constitucional establecido para ese efecto. O sea, nosotros estábamos pintados en la pared mientras la Sala Constitucional legislaba en el 2011. No lo digo yo, lo dicen los mismos magistrados en el voto suplente, en el voto salvado en el 2011. Continúo leyendo. De otra parte, la interpretación conforme que brinda la mayoría produce grandes efectos, por cuanto toda organización sindical a tratarse de una manera, hijo de Dios, por cuanto toda organización sindical a tratarse de una manera exhaustivamente reglada por el Código de Trabajo,
debe reconocer los requisitos para que una huelga sea declarada legal. Sin embargo, con la interpretación que brinda la mayoría, pueden ahora organizarse movimientos de huelga ilegales sin ninguna consecuencia para quienes participen de este, por cuanto, según la mayoría, debe esperarse a que el juez declare ilegal la huelga para que los patronos puedan tomar alguna medida contra quienes participaron del mismo. Ya los jueces que salvaban su voto con gran preclaridad nos decían lo que iba a pasar y cómo se estaba creando un entuerto jurídico que ahora venimos nosotros a arreglar. Quiero además decir que la Sala Constitucional dice con meridiana claridad que existe consenso a nivel internacional de que el pago de los salarios durante la huelga debe solucionarse de otra manera, dice la Sala Constitucional. Una revisión de los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical señala que toma una posición intermedia, que deja a las partes su solución, y los ordenamientos jurídicos de diferentes países en el mundo marca un consenso bastante generalizado de que no procede el pago del salario de los trabajadores en huelga, toda vez que el contrato de trabajo o la relación laboral está suspendida. En la legislación de otros países, como Francia, en la que la ley no obliga, pero queda a criterio del empleador si paga o no paga los salarios caídos. En Alemania, la Corte Federal Laboral ha establecido que la ausencia de las obligaciones recíprocas primarias de la obligación quedan suspendidas durante la huelga. En Holanda, de acuerdo con el artículo 7.2.627 del Código Civil, los patrones no están obligados al pago de salarios durante el ejercicio del derecho a huelga. Sin embargo, los sindicatos usualmente pagan el 70% del salario con el fin de compensar a los huelguistas. En la República Checa, la legislación sobre negociaciones colectivas tampoco obliga al pago de los salarios al trabajador que participe en una huelga. Letonia y República Eslovaca tampoco prevén el pago salarial. México así lo prevé tanto a nivel federal como estatal, entre otros países. De nuevo, este recuento no lo hago yo, lo hace la mismísima Sala Constitucional en la respuesta a la consulta que nosotros le hicimos. Muy bien, esta es la realidad de la situación. Hasta el entuerto que hizo la Sala en el 2011 era clara la letra de la ley que la huelga no se paga. El enredo comenzó ahí. Quiero ahora referirme a unos comentarios hechos por el diputado Villalta Flores Estrada durante la discusión en el primer debate. Dice el diputado que quisimos meter un gol con el tema de los salarios. Dice que pretendíamos que no se le reconocieran los salarios a los trabajadores que realizan una huelga contractual en el sector privado, aunque la huelga sea motivada en incumplimientos patronales. Dice el diputado que pretendíamos tener por derogado, porque ley posterior deroga ley anterior, el artículo 386 con las causales por las cuales se pueden pagar o se deben pagar los salarios porque la huelga es declarada legal, porque la huelga es legítima y es justa. Y esa parte se les cayó también. Esa parte se les cayó cuando pretendían que el pago de los salarios solo fueran cuando se demuestren incumplimientos graves del patrono, sin calificar incumplimientos graves. Agrega el diputado, pero igualmente fueron más allá de lo que buscaba el proyecto original, porque metieron esos artículos que, por ejemplo, lo que busca es que los trabajadores del sector privado no puedan ejercer su derecho a huelga, porque no, aunque la huelga sea declarada legal, hay una nebulosa que querían crear sobre el pago de salarios para esos trabajadores que han sufrido una violación y que en el marco de un contrato de trabajo deciden ejercer su derecho a huelga. Con todo respeto, diputado Villalta, difiero de usted, no intentábamos ni meter ningún gol ni crear ninguna nebulosa. La razón es muy sencilla, diputado, la razón es muy sencilla. El artículo 386 contenía y sigue conteniendo la salvedad que hace la Sala en la página 151 de la resolución que resuelve la consulta de constitucionalidad. Y no solamente esto, diputado Villalta, esto que le estoy diciendo hoy se lo estoy repitiendo, porque yo se lo dije aquí mismo, en este mismo lugar,
cuando debatimos por primera vez en el primer debate. Esta clarificación que hace la sala en la página 151 está contenido todo, absolutamente todo, con pelos y señales en el artículo 386 del Código de Trabajo, existente hoy y se mantiene incólume hoy, diputado Villalta. Así lo aclaré en aquel momento y así se lo reitero hoy. Dice el diputado Villalta que la moción que aprobó este plenario buscaba poner que solo se les va a reconocer el derecho al salario de esos trabajadores cuando se demuestre un incumplimiento grave, y eso efectivamente la Sala Constitucional dijo que era desproporcionado. Eso no lo dijo la Sala, diputado. La Sala más bien dice que es proporcionado en el tanto se está cumpliendo con los requisitos del artículo 386. Continúa el diputado Villalta y dice: pero igualmente lo que buscan es que esos trabajadores, aunque tengan motivos legítimos de incumplimiento contractual para ir a la huelga, no puedan acudir a la huelga porque no pueden soportar el rebajo salarial. Ahí aplica una parte de esa resolución que ya leí, que dice: no se analizó en la aludida sentencia el efecto de la suspensión de los contratos de trabajo de la naturaleza de que un contrato sinalamático entre el empleador y el trabajador, tal y como se ha concluido en muchas otras jurisdicciones del mundo, sin menoscabar, por supuesto, que en el caso de una negociación colectiva se pueda llegar a otra solución, entre comillas, especialmente para el sector privado. Además, debe tomarse en cuenta que los sindicatos pueden crear fondos especiales para mantener los movimientos sindicales y de los trabajadores, dándoles los respectivos subsidios, de forma tal que la sala no determinó que hubiera una desproporcionalidad. Finalmente, hay un tema más que menciona el diputado Villalta que me parece que es muy importante. Dice: y eso es dirigido específicamente a los trabajadores del sector privado, porque quedó la paradoja de que para el sector público incluso existe la posibilidad posterior a la declaratoria de ilegalidad, mecanismo para la reposición del tiempo laborado, aunque la huelga sea declarada ilegal, con lo que yo no estoy en desacuerdo, pero sí estoy en desacuerdo con ese trato desigual. Diputado, ese trato que usted llama desigual proviene del principio de legalidad, que usted conoce perfectamente. Si no se le autoriza al sector público para que no se paguen los salarios, entonces el sector público no puede no pagarlos. Esa es la razón, el principio de legalidad. En el principio de libertad que existe en el sector privado, patrono y empleado pueden pactar otra cosa. Finalmente, cuando el diputado Villalta hablaba de la responsabilidad de los sindicatos y las consecuencias que se quería buscar, yo estoy de acuerdo con el principio, una vez más coincido con usted, diputado, en la congruencia de ese principio, y nada más pido congruencia cuando estemos hablando de las entidades de derecho privado, por ejemplo en el caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un mensaje final al Poder Judicial. Ustedes, señores del Poder Judicial, en la sentencia del 2011 en la que participó Fernando Cruz, qué decirlo, legislaron, pero además de legislar, legislaron en contra de la historia legislativa de este país. Pero además de legislar en contra de la historia legislativa de este país, legislaron mal. Tras que se meten a legislar, legislan mal. Legislan mal. No lo digo yo, lo dice la sala en la conformación de hoy. No lo digo yo, lo dicen los votos salvados en el 2011. Y un mensaje a la Asamblea Legislativa: no permitamos que el Poder Judicial, que la Corte Suprema y que la Sala Constitucional se nos metan aquí. No lo permitamos, estemos vivos. Y lo que está pasando con la rebeldía del Poder Judicial para no avenirse, para no acatar las normas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para no querer cumplir con nuestra legislación en materia de pensiones, para no querer que modifiquemos el plazo de nombramiento de las magistraturas ni la forma de elección, es un conflicto de poderes. Es un conflicto de poderes porque ellos no quieren que nosotros ejerzamos nuestro derecho constitucional a marcarles la cancha. Se salvaron de que nosotros
reguláramos el derecho de huelga en el Poder Judicial y declararon que sería inconstitucional, porque se requerirían 38 votos, las regulaciones que habíamos implementado para regular las huelgas en el Poder Judicial. En consecuencia, el día de hoy he presentado un proyecto de ley que lleva el número de 21.768, lo acabo de presentar hoy a las 10 de la mañana, que rescata la redacción que fue aprobada por unanimidad en comisión con el voto, incluyendo el voto del diputado José María Villalta Flores Estrada, en comisión, se votó por unanimidad, y que estaba incluida esa redacción en el proyecto que votamos inicialmente en primer debate acá. He presentado ese proyecto de ley hoy. Les ruego que no nos dejemos mangonear por la Corte Suprema de Justicia una vez más. Que no nos dejemos mangonear. Es nuestro derecho constitucional legislar y legislarlos a ellos. Si ellos nos piden 38 votos, pues démosle 38 votos, pero no nos dejemos mangonear.